Los saludo nuevamente. Mi nombre es Roberto Hernández Medina, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En esta segunda clase vamos a hablar es la continuación de la primera, con ciertos puntos que son muy interesantes y sobre todo que una parte en especial es una pregunta que aparece todos los años en la prueba, que es el tema de las edades de la historia, ¿ya? Este tema es bastante relevante porque es necesario conocer cuándo comienza y termina cada edad, ¿ya? Es de suma relevancia que ustedes se acuerden de eso, saquen apunte, busquen algunas cosas interesantes que puedan estar relacionadas a cada edad y puedan repasar de forma, ojalá lo antes posible, los puntos básicos de las edades que vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son los temas acá? Bueno, están las edades de la historia, que yo creo que es el punto más fuerte que sale en la prueba. Como yo les digo, hay dos o tres preguntas que están relacionadas de forma directa o indirecta con las edades de la historia. La evolución del ser humano, que si bien no es tan relevante, y por lo que yo recuerdo, solo una vez se ha hecho una pregunta sobre esto, pero sí a partir de este tema, del tema del desarrollo del humano, de su evolución, de sus capacidades y de algunas distinciones particulares, se desprenden algunos textos o preguntas que vayan relacionadas en función de ver sistemáticamente cómo el ser humano ha ido cambiando. Y por último, las primeras civilizaciones, eso también es relevante porque finalmente hay una pregunta que se relaciona con este tema en específico, ¿ya? Ya sea Egipto, vamos a ver, la India, China, Grecia o Roma. Como yo le decía, el tema más relevante en el cual vamos a tomar más tiempo explicando es el tema de las edades de la historia, ¿ya? En sí podemos definir en dos partes, o dividir, quiero decir, en dos grandes partes, la existencia humana, entre la prehistoria, donde se encuentran dos grandes periodos, que son el paleolítico y el neolítico, ¿ya? Más adelante le voy a definir cada uno de ellos. Y la historia, que corresponde a, podríamos decirlo, a lo más actual, a la era cuando ya el ser humano se empieza a comportar como un ser sociable, un ser evolutivo, un, un ente que logra desarrollar su imaginación y poder crear cosas, ¿ya? La historia está dividida en cuatro grandes etapas, que son edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿ya? En cada una de ellas, y esto es lo que yo le hablaba en el inicio de la clase, es importante que ustedes busquen cosas básicas que ocurrieron en cada una de ellas, ¿ya? Por el tiempo, por la disposición de las clases y porque estamos contra reloj, no puedo mostrarle tan específicamente cada una de ellas. Quizás más adelante en una guía puedo resumirlo, pero esto es una tarea primordial para ustedes para que puedan desarrollar un mayor conocimiento eh, y mayores habilidades con relación a cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, edad antigua es la primera edad de la historia, la cual comienza con un hecho, o mejor dicho, con un acontecimiento fundamental que va a cambiar la historia para más adelante, que es la invención de la escritura, ¿ya? Quizás la escritura como tal, como la conocemos hoy en día, esta escritura latina, ¿ya? O greco-latina que usamos nosotros, no, no era la misma letra, no era la misma frase, no eran los mismos significados, porque se cree actualmente los científicos, estudiosos, historiadores, que la escritura nace a partir de símbolos, ¿ya? Símbolos que con el paso del tiempo fueron evolucionando hasta que dieron lugar a frases y esas frases más adelante a letras, ¿ya? Esto probablemente se creó o se inventó en un lugar llamado Sumeria, en Mesopotamia, lo que actualmente es Irak, ya una zona de Medio Oriente. Las fechas no están definidas como tal. Aproximadamente se cree que fue en el año 4000 antes de Cristo, es decir, si volvemos en el tiempo serían hace más de 100.000 años atrás. Esta escritura con el paso del tiempo fue evolucionando y se convirtió, como yo le decía, en letras que eran totalmente legibles, ya sea dentro del idioma latino, griego, español, francés, inglés, alemán. Pero para eso tuvieron que pasar cientos de años.
Ya, ahora bien, en la Edad Antigua, ¿qué son las cosas más relevantes que ocurren? Bueno, podemos encontrar las grandes civilizaciones, como Grecia y Roma, grandes imperios, el Imperio Romano, ¿ya? El desarrollo de ciertas eh, creencias como el cristianismo, el desarrollo de culturas antiguas y el origen de la sociedad que después va a ser conocida como la sociedad moderna, ¿ya? Bueno, y como todo lo que inicia también tiene un final, esta edad termina en el año 476 con la caída del Imperio Romano, también conocido como Imperio Romano de Occidente, cuando Roma es conquistado por pueblos salvajes o bárbaros, como ellos mismos lo llamaban, y desaparece completamente de la historia todo lo que tiene que ver, o más que todo lo que tiene que ver, todo el legado por un tiempo de Roma, ¿ya? Cayendo Europa en sí en un caos, en un desorden por varios siglos, hasta que aparece un nuevo sistema que logra ordenar esto y dar un comienzo nuevo, ¿ya? La siguiente edad es la Edad Media. Es una edad, yo diría, muchos la definen como una edad de transición, donde hay ciertas cosas que son negativas, otras son positivas, ¿ya? Como siempre ha ocurrido. Aparecen ciertos países que más adelante van a ser considerados países modernos o reinos. El reino de Francia, de Inglaterra, de España, de Portugal, son los primeros países que logran desarrollarse como tal. Ocurren las cruzadas, ¿ya? Guerras muy largas, son 7 o 8 cruzadas, que van a llevar a enfrentarse al pueblo o la cultura cristiana contra los pueblos musulmanes. ¿Ya? Son dos religiones, si bien las dos comparten muchas cosas, son totalmente contrarias en su forma de ver el mundo, en su forma religiosa y en otros aspectos relevantes, sobre todo como la tolerancia, por ejemplo. ¿Ya? Otra cosa relevante que ocurre durante la Edad Media es una de las mayores enfermedades que conocemos hasta la actualidad, que es la peste negra. Esta peste que quizás veamos más adelante en la clase número 3 o 4, probablemente quizás la 4, donde se tienen registros de la mayor mortalidad en la historia humana, ¿ya? Se dice que llegan a morir por culpa de esta enfermedad hasta 120 millones de personas. Una enorme cantidad de gente para una época donde el mundo estaba, no diría escasamente poblado, pero tenía una población básica de seres humanos, que con suerte llegaba a los 300, 400 millones, si no menos, comparados con los casi 8.000 millones de personas que viven actualmente. O sea, 100 millones de personas era como el 20-30% de la población que muere a partir de esta enfermedad. Bueno, esta edad termina en 1492 con el descubrimiento de América, un acontecimiento muy pero muy relevante no solamente para la historia, sino también para la geografía, para la ciencia, para el tema social que puede desarrollarse a partir de ciertas cosas, ¿ya? Eh, Luego podemos conocer la siguiente edad, que es la edad moderna, una edad que se le ha conocido como también la edad del renacimiento del ser humano, que es la edad donde surge nuevamente la búsqueda científica, la búsqueda intelectual, el desarrollo de los conocimientos, se empiezan a dejar atrás ciertas cosas como la superstición, la religión, la creencia en, en costumbres antiguas para dar paso a un nuevo renacer que es promovido por el humanismo, la reforma protestante y también por el desarrollo de el renacimiento. Finalmente llegamos a la última edad, que es la edad actual, que aún estamos viviendo, que es la edad contemporánea, la cual comienza con eh, la Revolución Francesa, un acontecimiento político y económico que surge a partir de la rebelión o la negativa de seguir siendo gobernado del pueblo francés contra su rey corrupto y probablemente inepto Luis XVI, a quien lo sacan del poder, lo ejecutan y logran desarrollar una república relativamente democrática, que si bien no duró muchos años, fue tomada como ejemplo para otros países que intentaron hacer algo similar. ¿Ya?
Y como yo les digo, sigue hasta la actualidad. No ha acabado esta época, podemos definir, por ejemplo, este periodo de tiempo está en las revoluciones industriales, está en el desarrollo de- de ciertos mecanismos de gobierno, está la idea de desarrollo militar, económico, cultural, está la Primera y la Segunda Guerra Mundial, están el tema de la globalización y muchas cosas más. ¿Ya? Entonces, para terminar con este tema como yo le digo, el tema más largo de esta clase, es necesario que ustedes aprendan esto, ¿ya? Ojalá con más detalles, que puedan dominar cuándo comienza y termina una edad, porque como yo les digo, siempre han salido una, dos, hasta a veces tres preguntas relacionadas con esta línea de tiempo. O bien le ponen la línea de tiempo con ciertos aspectos en blanco donde ustedes tienen que decir qué ocurre ahí. Si es el descubrimiento de América, si es la caída del Imperio Romano u otra situación. ¿Ya? Bueno, volviendo al tema anterior de la prehistoria, como yo les decía, eh, la prehistoria se divide en dos grandes partes, que son el paleolítico, que quiere decir piedra antigua, y el neolítico, ¿ya? El paleolítico es el periodo más antiguo del ser humano porque comienza hace unos 4 millones de años atrás, ya con la aparición de ciertos homínidos se le hablaba a animales que tenían ciertas características humanas o que bien a partir de ellos nacería el ser humano, ¿ya? En esta época podemos definir que evoluciona desde los primates los primeros seres humanos, que después más adelante se lo voy a explicar. En la época del Paleolítico el ser humano es un ser nómade eh, que desarrolla ciertos aspectos, que logra definir ciertas cosas, construye herramientas, conoce el, conoce el fuego, ya domina ciertas cosas y comienza a crear, por ejemplo, estos dibujos rupestres que vemos arriba, ya que dibujaba en cuevas y otras cosas más, ya. Este periodo paleolítico es el periodo más extenso del ser humano que concluye con el descubrimiento de la agricultura. ¿Por qué la agricultura? Porque la agricultura es un hecho muy, pero muy relevante, por eso se le llama la revolución del neolítico o la revolución de la agricultura, ya que el ser humano se vuelve un ser sedentario. ¿Por qué? Porque ahora tiene comida permanente, puede criar animales, aparece el ganado y más adelante aparecen las ciudades. Todo esto gracias a tener una comida que, como yo les digo, es relativamente permanente. Ya no tienen que viajar para buscar cosas ni buscar alimentos, sino que lo tienen ahí mismo. Dentro del periodo del Neolítico, que a diferencia del anterior quiere decir piedra nueva, este periodo surge hace unos 12.000 años atrás, como ya dije, con el descubrimiento de la agricultura. El ser humano se vuelve sedentario, se crea la sociedad humana y se desarrolla al final de esta la escritura, dando término al periodo o llamado prehistoria, e iniciando lo que nosotros conocemos como el segundo periodo o el gran segundo periodo de la historia como. Bueno, vamos a seguir dentro del tema de la evolución, ya porque es relevante que ustedes conozcan ciertos aspectos interesantes de cómo el ser humano logró desarrollarse. Para esto vamos a enfocarnos en cuatro grandes factores o antecedentes que permitieron que el ser humano lograra formarse como tal, lograra desarrollarse y poder expandirse como un animal más adelante que va a dominar su medio ambiente. El primer factor que ayudó a que el ser humano aparezca y evolucione es el cambio climático. De hecho, acá lo vemos. Cuando el ser humano logra o aparece en un comienzo o empieza a desarrollarse con su primer ancestro llamado Australopithecus, habían selvas. La imagen que probablemente ustedes ven a la izquierda, selva, mucho árbol, mucha vegetación. Pero con el cambio climático eso desaparece y se convierte en una sabana. ¿Qué es una sabana? Es un lugar llano, plano, con muy pocos árboles y mucho pasto.
Entonces, los grandes primates que existían en esa época tuvieron que bajar de sus lugares, caminar para buscar su alimento, y así su morfología, es decir, su físico, su ser empezó a evolucionar y a cambiar. Ya no necesitaba brazos largos para poder agarrarse de los árboles, sino que necesitaba piernas largas para poder caminar. Comenzó a caminar recto, no en cuatro patas, ¿ya? Eso se llama locomoción. Su locomoción, es decir, cómo él se mueve, cambió completamente. Ya no tenía las piernas cortas, sino largas, caminaba de forma recta o erguida y miraba hacia adelante, es decir, sus ojos estaban hacia el frente. Si ustedes se dan cuenta, todos los animales no miran hacia el frente, sino que tienen sus ojos a los lados, ¿ya? El segundo factor es el factor geográfico, como yo les digo, eh, estas llanuras o sabanas ayudaron a poder dar al ser humano una nueva forma de locomoción, de poder caminar. Además, su tipo de alimentación creció bastante y cambió completamente. Como sale acá, su alimentación pasó de ser vegetarianos y frutícolas, es decir, comían fruta, a comer carne. Si bien en un comienzo no cazaban, porque no tenían la habilidad ni la herramienta para poder cazar, eran carroñeros. Esto permitió que su cerebro comenzara a crecer de manera bastante proporcional, ¿ya? De tener la inteligencia de un niño de 2 años a llegar a ser lo que es hoy en día, ¿ya? Acá le puse una escala bastante pequeña, después más adelante podremos desarrollar ideas nuevas y podrán ver cómo fue esto. Por ejemplo, el primer antepasado del ser humano es el Australopithecus. Más que un ser humano, aún era un primate muy salvaje, con una inteligencia básica, que no superaba a un niño de 2 años, 3 años, ¿ya? Él lograba comer carne de forma variada, principalmente peces que podía atrapar o carroña. Luego, con el paso de los milenios, aparece el Homo habilis, muy similar al anterior, con menos pelo y más humano. Él sí ya se diferencia en gran medida porque logra desarrollar ciertas habilidades como la creación de herramientas. El Homo erectus, quien ya deja de moverse de forma cuadrúpeda y camina de forma erguida, crea herramientas y conoce el fuego, y lo ocupa también. Luego viene el Homo neandertal, que es el también famoso o conocido como hombre de las cavernas, un ser humano con una inteligencia bastante alta, no tanto como nosotros, pero que sí logra crear ciertas cosas. Pero con el paso del año también desaparece. Y finalmente está el Homo sapiens, que es el hombre actual. Ya para ir terminando acá, vamos a dejar a partir de esto las primeras civilizaciones. Aparecen una vez que el ser humano se vuelve sedentario. Ahora bien, ¿qué podríamos definir como una civilización? Es un grupo de personas que ha logrado un cierto nivel de desarrollo bastante alto en comparación a otros, que tienen un territorio en particular, tienen un idioma, costumbres, tradiciones, tecnología y un sistema político. A eso se considera una civilización. Las primeras civilizaciones nacen a partir del año 5000 o 6000 a.C., ¿ya? Todo esto gracias a la intervención de la agricultura, del comercio y sobre todo que el ser humano se volvió sedentario. Bueno, ahora para terminar dejo escrito de forma resumida algunas civilizaciones importantes que ustedes tendrán que ojalá buscar, ya para poder averiguar un poco más de ellas. Está Sumeria, que es la más antigua, Egipto, China, la India, Grecia y Roma. Cada una se distinguió por un idioma en especial, un desarrollo tecnológico diferente y aportes que hasta hoy en día seguimos utilizando. Bueno, espero que hayan comprendido esto, que no haya, espero no haber ido tan rápido. Si lo fue por, o lo realicé para poder alcanzar a hablar todos los temas que son muchos y variados. Pero cualquier duda, esperemos que podamos, no sé, en algún día hacer alguna clase online donde ustedes puedan preguntar o, o dar sus inquietudes. ¿Ya? Espero que puedan reforzar esto con lo que tienen en el libro
Y como yo les digo, intentaré mandar algunas guías o resúmenes más amplios la próxima semana. Eso sería todo. Que estén bien.